Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo ese trimestre que ya hemos comenzado, estamos estudiando este tema muy importante. Este lleva por título El Evangelio según Pablo a los Corintios. Un tema muy interesante que ya hemos venido investigando en la lección pasada. Pero vamos a continuar y el título para esta semana es muy interesante, que es Divisiones en la Iglesia. Y en esta semana estamos aprendiendo un texto nuevo, así que acompáñame a leerlo. Este se encuentra allá en el libro de 1 Corintios, capítulo 1, y ahí leemos el verso número 10. Y nos dice así: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Este pensamiento es muy interesante y debería ser un reflejo de nuestra vida de unos con otros en la iglesia. Pero ahora quiero invitarte para que juntos vayamos a Dios en oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta mañana por la vida y la salud que nos da, por la oportunidad que nos permite de encontrarnos a través de este medio y compartir juntos la palabra del Señor. Ahora queremos pedir que nos pueda ayudar, nos instruya en el camino de la verdad, podamos aprender las cosas que usted ha dispuesto para nuestras vidas y que podamos cumplir su voluntad. Quede con nosotros, bendíganos con su buen espíritu y sus buenos ángeles, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título Soluciones para la división. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué solución presentó Pablo para los divididos creyentes de Corinto? Entonces, no es apenas mostrar que había divisiones en la iglesia, pero ¿cuál es la solución que se presenta para los creyentes que estaban divididos? Veamos cuál es esa solución e investiguemos eso en la palabra del Señor. Vamos allá y leamos lo que está escrito en 1 Corintios, capítulo 1, y ahí vamos a leer el verso 17 y verso 18. Leamos lo que está escrito allí. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, no para anular la eficacia de la cruz de Cristo, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo, pero para los que estamos siendo salvos es poder de Dios. El Evangelio que tenía Pablo y que le fue dado a través de Jesús, dijo él, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Que para unos, según Pablo explica, era locura, pero para otros era el poder de Dios. ¿Cuál es la solución que el apóstol propone? Predicar el Evangelio. ¿Te das cuenta? Muchas veces nos quedamos preocupados porque a dónde va a pertenecer, de qué grupo será, quién se va a unir con quién, y nos olvidamos de predicar el Evangelio. Pero vamos a ver cómo nos amplía esto y cómo nos lo aclara el espíritu de profecía. Leamos aquí este siguiente párrafo que está en los Hechos de los Apóstoles en la página 74. Y nos dice así: la proclamación del Evangelio había de tener alcance mundial, y los mensajeros de la cruz no podían esperar cumplir su importante misión a menos que permanecieran unidos con los vínculos de la unidad cristiana y revelaran así al mundo que eran uno con Cristo en Dios. Así que entonces nosotros teníamos que permanecer unidos. Los cristianos tenían que permanecer unidos, pero con esas divisiones no iban a alcanzar nada. Lo único que crearan eran pequeños grupos más. Y eso no ayuda para llevar el Evangelio adelante. Por eso que Pablo dijo, no me envió Cristo a bautizar, pero a predicar el Evangelio. Pero desunidos no se puede predicar nada. ¿Te das cuenta? Hay que estar unidos
en Cristo Jesús, de tal forma que podamos llevar el Evangelio hacia adelante. ¿Estamos claros? Pues bien, vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Qué dijo Pablo sobre la cruz de Cristo? Esto es, él predicaba el Evangelio, pero ¿qué habla sobre la cruz de Cristo? Vamos a dejar que la misma palabra de Dios nos hable, porque Pablo tenía algo muy importante que decir sobre la cruz de Cristo. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer lo que está escrito en 1 Corintios, capítulo 1, y allí vamos a leer el verso 18 hasta el verso 24. Leemos de esta manera. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo, pero para los que estamos siendo salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de las cosas de este mundo? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Porque como el mundo en su sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la necedad de la predicación. Los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropiezo y para los gentiles necedad. Pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pablo escribe y dice que los griegos buscaban sabiduría y los judíos pedían una señal. Para ellos que no creían en Jesús, esto era necedad. Pero para los que creían en Jesús era el poder de Dios, era sabiduría de Dios, Cristo. ¿Nos damos cuenta? Él tenía muchas cosas que decir acerca de la cruz, pero todo lo que los hombres consideraban algo quedaba totalmente opacado por la vida de Jesús y por la muerte de Jesús también. ¿Te das cuenta? Pablo tenía algo que decir. Algunos se hacían sabios, pretendían saber algo más. Sin embargo, cuando desconocían a Cristo, mostraban que era necedad. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a tratar de entender esto un poco más y vamos a leer lo que está escrito aquí en este siguiente material, que es a fin de conocerle en la página 67, y nos dice así. La cruz del Calvario es una poderosa exhortación que nos da una razón por la cual debiéramos amar a Cristo ahora y porque debiéramos considerarlo primero, lo mejor y el último en todas las cosas. Debiéramos ocupar el lugar que nos corresponde humildemente arrepentidos al pie de la cruz. Entonces, cuando contemplamos la cruz de Cristo, dejamos de gloriarnos, vemos nuestra condición real y entonces confiamos en Dios. Cuando nosotros vemos la cruz de Cristo, todo lo demás se desvanece y solamente queda nuestra condición y nuestro lugar al pie de la cruz. ¿Te das cuenta? Es muy importante entonces. Muchas veces quedamos viendo todo lo demás y empezamos a hacer grupos, lo cual no es correcto. Pero si vemos a Jesús, entonces estaremos unidos en Jesús. ¿Te das cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver qué más nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Podemos aprender una lección de humildad y mansedumbre al subir al Calvario, contemplar la cruz y ver la agonía de nuestro Salvador, el Hijo de Dios que muere, el justo por los injustos. Considera la cruz del Calvario, contempla la víctima real que sufre por ti. Cuando consideramos esto, hemos de dejar toda clase de dificultades y hemos de ocupar nuestro lugar donde nos corresponde. Esto es lo que Pablo tenía que decir acerca de la cruz de Cristo. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Dónde residía la gloria de Pablo? Si Pablo tenía alguna gloria, ¿dónde estaba la gloria de Pablo? Una pregunta muy interesante. Vamos a tratar de entender esto en la palabra del Señor. Así que acompáñame a leer lo que está escrito aquí en el libro de Gálatas, capítulo 6,
en el verso número 14. Pero lejos esté por mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Esto es, la gloria del apóstol no se encontraba en él mismo o en algo que él hiciera o en alguien que lo siguiera, pero la gloria del apóstol Pablo dice, se encontraba en la cruz de Cristo. Ahora a nosotros nos resulta difícil. Si no entendemos el Evangelio, queremos gloriarnos, queremos saber y queremos ver quién nos sigue, por qué nos sigue, cómo nos ven, cómo nos aprecian. Pero Pablo no, Pablo dice, dejo de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. La gloria de Pablo se encontraba en la cruz de Cristo, no fijada en él mismo. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos amplíe más este asunto y vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. En The Sign of the Times, el 24 de noviembre de 1890, fue escrito lo siguiente. El Hijo de Dios tuvo que morir por los pecados que Pablo había cometido. La sangre derramada en la cruz por él para salvarle de la ruina eterna. La preciosa sangre de Cristo era de tal valor que se hizo una expiación completa por el alma culpable. Y esto era para Pablo su gloria. Fue a través de la sangre de Cristo que obtuvo la redención, incluyendo el perdón de los pecados. ¿Nos damos cuenta? De esto se gloriaba Pablo, que Jesús murió por él, que él era un pecador que necesitaba un Salvador. Hoy día nosotros también necesitamos exactamente gloriarnos en Jesús que nos ha salvado. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más, así que vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. En los Hechos de los Apóstoles, en la página 171, nos dice así. Mediante la cruz podemos saber que el Padre Celestial nos ama con un amor infinito. Debemos maravillarnos de que Pablo exclamara, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es también nuestro privilegio gloriarnos en la cruz, entregarnos completamente a aquel quien se entregó por nosotros. Entonces, con la luz que irradia del Calvario brillando en nuestros rostros, podemos salir para revelar esta luz a los que están en tinieblas. ¿Nos damos cuenta? Entonces nosotros hemos de ir al Calvario, contemplar allí, ver que Jesús muere por ti, muere por mí, por nuestros pecados, los que hemos cometido y aún los que no hemos cometido. Y entonces nuestra gloria estará en la cruz de Cristo. No tenemos nada de nosotros de qué gloriarnos. No somos en absoluto buenos, ni hemos hecho nada bueno. Pero Jesús ha hecho todo por nosotros. ¿Te das cuenta? Pero nuestro estudio por hoy ha concluido. Quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite leer su palabra. Hemos aprendido las cosas importantes y queremos pedir que nos ayude para también gloriarnos en la cruz de Jesús. Que no tengamos nada más que decir más que acerca de Jesús que nos ha salvado. De esa misma manera podamos ir allá afuera y dar esperanza a aquellos que están sin Jesús. Guárdenos, bendíganos, bendiga a cada uno que nos ve y nos escucha. Por pedirlo todo y agradecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.